Bienvenidos a todos a esta primera transmisión de emprendedores alrededor del mundo. Este es un espacio que tendrá Zona Emprender, reservado para conversar con hombres y mujeres de diferentes países, tocar temas de emprendimiento, empresa y tecnologías digitales, pues como el cambio que estamos atravesando actualmente ha cambiado la economía y por supuesto nos ha motivado a seguir trabajando en nuestros proyectos y aparte de eso, pues tomar iniciativas. Yo sé que todos en estos momentos estamos en la casita, podemos tomar nuestra agenda, tomar muchos apuntes, porque la invitada que tenemos hoy, pues sabemos que nos va a dar muchos tips, aprenderemos muchísimo y la persona que escribe aprende más. Entonces, los invito a eso, a que tomen sus apuntes, si no tienen dónde escribir, busquen rapidito, porque la verdad sé que va a ser de mucho crecimiento, tanto personal como en todos los aspectos que nosotros estemos viviendo en estos momentos. Hoy tenemos la oportunidad de estar con Beatriz de la Poza y pues voy a decirles un poquitico. Ella es la fundadora y directora de Lead Up Coaching. Es una empresa dedicada al servicio de coaching de vida, relaciones y liderazgo. Ella es una coach acreditada de ACC por la Federación Internacional de Coaching de ICF, gerente de proyectos con experiencia en finanzas, marketing, gestión del cambio de equipos globales. Es multilingüe. Ella es MBA con sobresaliente historial en 2 multinacionales de Fortune 500, que son Amazon y Avery Dennison. Beatriz ha vivido en 4 países diferentes y ofrece coaching en 2 idiomas, en inglés y en español. Beatriz, bienvenida a este espacio. Hola, buenas tardes, Nancy, y gracias por esa introducción. La verdad es que suena demasiado bien y a lo mejor hay que bajar un poco la expectativa. No, pero muchas gracias, te agradezco la introducción. Encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, ahora vamos como a preguntarte y entrar un poquito en tema. En estos momentos, tú, ¿dónde vives? ¿Qué estás haciendo? Antes como entraré en las preguntas más específicas que quiero hacerte, pero antes que nos cuentes como un poquito de quién eres en estos momentos o qué estás haciendo. Ok, pues a ver, yo, bueno, soy española, nací en Madrid, entonces estudié comunicación allí, pero me fui a Holanda para aprender inglés. Y yo sé que esto suena un poco raro, lo de irse a Holanda para aprender inglés, porque allí se habla holandés, ¿no? Pero bueno, me fui con una beca en principio para 1 año y me quedé 12. Entonces, bueno, allí me casé, me encantó y trabajé allí 12 años. Luego de allí me fui a Luxemburgo, es allí donde trabajé en Amazon. Y luego otra vez mi marido, pues con un proyecto de su trabajo, me dijo que nos trasladábamos a Barbados. Entonces ahora mismo estoy viviendo en Barbados y es hace 3 años y medio que estamos aquí y es en este periodo cuando he encontrado mi vocación y he empezado a dedicarme al mundo del coaching y he creado mi empresa y bueno, pues entonces ahora mismo resido en Barbados. Maravilloso. Bueno, trabajaste durante 12 años pues en estas empresas multinacionales, ¿cierto? ¿Qué puestos ocupabas en esas empresas? Pues mira, en la primera yo empecé como de servicio al cliente porque lógicamente, pues eso, era recién licenciada, no hablaba holandés, hablaba inglés pero como segundo idioma, entonces, bueno, pues me agarré a lo que pude. Empecé como servicio al cliente. Pero es verdad que en esta empresa, pues tengo que agradecerles mucho porque siempre que creyeron en mí, me financiaron el MBA y de ahí pasé a finanzas, estuve 3 años trabajando en finanzas, me apasionaron los mundos, el Excel, me convertí en una loca del Excel. Y luego de ahí, bueno, y de ahí pues fui gerente de proyectos, gerente del cambio, que me ayudó mucho en lo que ahora hago como coach. Siempre en grupos globales, como siempre ayudando un poco al equipo de liderazgo que eran suprarregionales, ¿no? En europeo y en americano y tal, y siempre trabajando con gente. Y luego la última posición que tuve en Avery fue de jefa de producto. Entonces, y también hice marketing y estrategia. Entonces, toqué muchas áreas del negocio, digamos. Y luego en Amazon estuve unos meses, estuve en la plataforma, lo que todo el mundo conoce, Amazon.com, pues de la plataforma de venta,
pero los años más interesantes los pasé en lo que es la nube de Amazon, que es Amazon Web Services, que es el servicio de tecnología de nube que tiene Amazon. Y es ahí donde tuve un puesto que era muy chulo porque combinaba dos elementos, la información y la gente. La información porque yo me encargaba de consolidar todos los informes de los países para toda la región para tener una visión global de las actividades de mercado, de las ventas y del negocio para mi jefe. Y por otro lado también me ocupaba un poco de la gente y de todos los compañeros nuevos que venían, que eran muchísimos, porque como sabéis en Amazon contratamos muy rápido y a mucha gente. Entonces, para que te hagas una idea, yo empecé en un equipo que éramos 3 y a los 2 años y medio, cuando me fui, éramos 77. Entonces, iba muy rápido. Entonces, yo me encargaba sí, de que todos esos nuevos empleados tuvieran un recorrido inicial que les permitiera formarse a nivel técnico con su formación, training y tal, pero también integrarse en la cultura corporativa de Amazon. Bueno, como te decía, normalmente en las empresas que yo he visto, los valores corporativos son como conceptos un poco que se quedan en el aire, muy intangibles. Pues sí, la integridad o el trabajo en equipo, pero dices, pero ¿cómo lo vivo yo eso día a día? ¿Cómo lo pongo en práctica, no? Y sin embargo, lo que yo observé en Amazon es que los valores corporativos en Amazon son principios de liderazgo que en su enunciado ya en sí demuestran un comportamiento, una actitud o una mentalidad. Entonces es mucho más fácil llevarlo a la práctica, aplicar día a día y respirarlo, porque es que de verdad es una cultura que cuando entras en Amazon te absorbe y lo vives y la respiras. O sea, no es algo que veas en un póster el día de la reunión del equipo, ¿no? Que te hablan de los valores corporativos. Es algo que se vive y se respira. Maravilloso. Y me encanta eso porque pues, realmente el tema de lo que tú me hablas, de la actitud, de la mentalidad, o sea, si uno realmente tiene una actitud correcta, uno también puede trabajar en equipo. Entonces, eso realmente uno ve que una empresa puede crecer y uno ve que ha llegado hasta este punto, que hoy en día incluso es donde más grande está, es por realmente su trabajo en equipo. O sea, si hay un trabajo individual, no va a avanzar una empresa, no va a avanzar como una asociación. Entonces, eso que me hablas de la actitud, de ser muy íntegros, que realmente pues es lo que lleva a como un trabajo en equipo ameno y que sea bueno, me parece muy, muy interesante. Y es algo que de pronto uno incluso a veces ve hoy que hace como mucha falta y que empresas caen porque hay envidia de una persona a otra o porque de pronto se están mirando como cosas que siempre como que no van a faltar, ¿cierto? Siempre como que van a haber y que uno dice, bueno, o sea, debe haber algo que realmente esté influyendo, que se trabaje. Entonces, este tema de cultura corporativa de Amazon sé que es bastante fuerte en el sentido bueno, ¿cierto? Sí. Pues me gusta muchísimo. Quisiera preguntarte ya específicamente, o sea, ¿cuáles son los principios de liderazgo? Ok. Pues antes de responderte y explicarte los 14 principios de liderazgo, porque nos han quedado cortos en esto, te diré que lo que tú decías, tienes mucha razón porque el trabajo de equipo es muy importante, pero el trabajo en equipo significa muchas cosas para mucha gente y diferentes, ¿no? Entonces, por eso te decía que el enunciado de un principio de liderazgo, cuando es más concreto, como puede ser uno de los principios que es ganarse la confianza de los demás, es algo mucho más tangible que puedas llevar a la práctica y experimentar y verificar y reconocer en otros. Que la integridad, por ejemplo, ¿no? Porque significa cosas diferentes. Entonces, en ese sentido, diferenciaba que en Amazon es un enunciado que implica una mentalidad y un comportamiento. Y, por ejemplo, ¿vale? Te los voy a contar. Entonces, los 14 principios de liderazgo de Amazon, ¿vale? El primero es contratar... Perdón por mis españolismos, que tengo algunas palabras que repito mucho. Contratar e invertir en los mejores. Entonces, es un principio de liderazgo que se tiene que observar sobre todo al reclutar a la gente, pero también a la hora de invertir y empoderar a tus empleados, ¿no? Y yo cuando entré, me acuerdo
que había un compañero mío que estaba haciendo equipo y me decía, es que cuando yo hago entrevistas, lo que quiero es que el que llega nuevo a mi equipo sea mejor que la mitad de mi equipo que tengo ya. Entonces, la barrera de entrada siempre va subiendo y siempre vas a por los mejores. Entonces, claro, son muy exigentes con eso, ¿vale? Entonces, es un valor corporativo, es un principio de liderazgo que marca un tipo de comportamiento muy claro, ¿vale? Ese es el primero. Sí, el primero. Okay. El segundo es Sí. insistir en los estándares más altos de calidad y de exigencia. Entonces, hay muchas veces que incluso las demandas resultan un poco incomprensibles o incluso exageradas, pero son muy perfeccionistas en muchas cosas. Entonces, un proceso o un producto tiene que estar con un nivel de calidad muy alto siempre. Insistir en esos estándares de calidad que se respeten al máximo. ¿Vale? Ok, perfecto. El tercero y uno de los más conocidos de Amazon, porque se le llama la empresa más customer-centric del planeta, ¿no? Que es la obsesión por el cliente. Entonces, en Amazon, lo primero es que ganarse la confianza del cliente y en lo primero que se piensa es en la experiencia del cliente. Los competidores son importantes, pero en Amazon nunca se habla mucho de los competidores. Nos centramos en el cliente. La obsesión número uno es el cliente. Entonces, yo creo que ese es central y marca todo el comportamiento de la empresa. Entonces, como te decía antes, el enunciado ya te está indicando, es un compás de comportamiento y de actitud. Porque ante un problema corporativo, ante un dilema, siempre tienes que dirigirte a la satisfacción del cliente. Perfecto. Yo creo que incluso en ese punto a veces muchas empresas o grupos pueden perder el enfoque por decir, por ejemplo, buscan como incluso la manera de vender más, pero no saben que realmente esta es la cercanía con el cliente y directamente el cliente es la solución. Entonces a veces dicen como, o sea, yo necesito facturar y se concentran tanto como en la facturación o en la venta que olvidan por completo la necesidad del cliente, por decirlo así. Y el ganarte la confianza del cliente es lo número uno. Entonces la obsesión tiene que ser con el cliente. Ante un dilema, siempre elige el cliente. Eliges por el cliente, Listo. pensando en el cliente. Después Listo. tenemos ¿Cuál es la responsabilidad. ¿El qué, verdad? El cuarto, sí, el cuarto. Ah, sí, sí. Tenemos lo que se diría la responsabilidad individual y compromiso, que en inglés es una palabra, sería ownership, como el ser dueño, ¿no? Entonces, en Amazon somos dueños de nuestros logros y de nuestros fallos. Entonces, no vale decir cuando va todo bien es que es porque yo llevo el proyecto y cuando va todo mal echarte la culpa a los de venta, los de marketing o los de contabilidad, ¿no? O sea, no vale el echar balones fuera. Hay que ser muy responsables y admitir y ser dueños de tus logros, pero de tus fallos también. Y ese es un principio que también se ejemplifica mucho y sí se ve mucho en la empresa. Excelente, excelente. Y eso es buenísimo. Por eso yo cuando mencionaste antes lo de los valores, o sea, de esa cultura corporativa, eso implica mucho. Este tema de los valores es impresionante y de no tirarle la pelotica al otro. Ay, no, es que yo hice esto mal, es porque él y eso pasa mucho porque hay gente que no le gusta asumir sus responsabilidades. Perfecto, Exacto. excelente. Entonces eso no vale en Amazon, no se ve. Luego el quinto sería inventar y simplificar. Entonces, a mí una cosa que me llamó mucho la atención en Amazon es que todos los procesos y todos los mecanismos están siempre en constante cambio porque siempre puedes hacer algo mejor y siempre puedes hacerlo más eficaz. Y está todo el mundo abierto al cambio. O sea, no vale de, no, es que hemos cerrado el protocolo y se hace así porque siempre se ha hecho así. Eso no lo oirás nunca en Amazon. Siempre se va a cuestionar. Si encuentras una forma de innovación que simplifique ese proceso y es mejor para el cliente, allá que vas. O sea, se cuestiona siempre el status quo, ¿vale? Está siempre en continua reinvención y simplificación de los procesos. Perfecto. Y ya Nada es para...
El mundo es acelerado hoy en día, ya los procesos que se vivían antes ya hoy en día es muy diferente. A ver, también te diré, la experiencia en Amazon, teníamos un chiste, porque la experiencia de trabajar en Amazon es muy intensa, ¿vale? O sea, las cosas van muy rápido. Y teníamos siempre un poco el chiste de que los años en Amazon son como los años de perros, tienes que multiplicar por 7, porque es que son tan intensos que es que, o sea, pasas 6 meses allí y te parece que llevas una eternidad, porque es constante el cambio y la necesidad de adaptarse, constante. O sea, tienes que estar muy abierto al cambio para entrar en Amazon. Okay, el sexto, este es uno que a mí, bueno, que dice que los líderes tienen casi siempre la razón. Bueno, esto, a mí me gusta entrar un poco en discusión, pero a ver, lo que quiere decir es que normalmente la gente que está liderando un equipo y tal, pues que tienes que confiar en que tiene un juicio bueno, un sólido, y que normalmente tiene una intuición fuerte de lo que le va bien al negocio y lo que no. Lo voy a dejar ahí, ¿vale? Sí, ok. Luego, otro que me encanta, que es aprender y ser curioso, ¿vale? Entonces, eso es algo que está un poco conectado a lo de inventar y simplificar, porque nada es para siempre y el status quo se cuestiona todo el rato, porque siempre hay que mirar hacia nuevas posibilidades y siempre hay que estar abierto de mejorar, de hacer más grande, de comparar procesos, de mejorar resultados, de mejorar productos, de mejor satisfacción al cliente. Entonces siempre vas creciendo, innovando y aprendiendo. Llegas a un momento donde dices, yo ya sé hacer mi trabajo, y te sientas y te relajas, y siempre es un continuo aprendizaje. Total, y yo ahí voy a decir una cosita, y es que cuando uno siente como esa sensación de llenura o que ya lo sé todo, pues realmente es donde viene el estancamiento, porque yo no puedo creer que la hace todas, siempre va a haber alguien mejor que uno, o sea, no es uno simplificarse o decir que voy a tener una autoestima baja, no es eso. Es uno decir, o sea, si yo en estos momentos estoy bien, incluso hay otras personas que son mejores que yo, ellos siguen aprendiendo, yo no tengo por qué parar de aprender, Total. ¿cierto? Como algo así. Total. Incluso, bueno, luego un poco en el tema del coaching, es verdad que nunca nos conocemos del todo y siempre estamos en continuo aprendizaje de nosotros mismos. Entonces, es un poco una mentalidad que tienes que tener en Amazon. Los líderes en Amazon son muy curiosos y además hacen muchas preguntas. Son como los niños de pequeños, seguro que eran niños de estos de ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque el líder en Amazon es curioso y es preguntón y quiere aprender siempre. Claro, perfecto. Otro de los principios es pensar a lo grande. Entonces, bueno, es como que si piensas en pequeño hay una predisposición a que las cosas no, bueno, a que te salgan las cosas así, ¿no? Y cuando te atreves a pensar a lo grande y a soñar con proyectos grandes, con grandes resultados, con, bueno, pues lo que ha creado el fundador de Amazon, ¿no? Que es un poco una visión que para muchos hubiese sido imposible, ¿no? Pero el tener esa valentía y correr esos riesgos para pensar a lo grande, pues también es un principio de liderazgo que se tiene que notar que lo tienes en Amazon. De alguna u otra forma. Es verdad que luego más o menos todo el mundo no tiene todos estos principios muy marcados, pero más o menos, o sea, es como un baile de equilibrio, ¿no? Pero más o menos es verdad que esto al final te va explicando un poco la personalidad de lo que sería la Amazonia, ¿no? Del empleado de la Amazonia, ¿eh? O las actitudes, el comportamiento. Perfecto. Y este tema de pensar en grande, yo pienso que muchas veces uno cae tanto en una monotonía, el día a día, que como que va acabando los sueños, la forma de uno pensar como más allá de lo que uno tiene al frente. Entonces, de pronto el tema de las crisis, uno piensa que o sea, como que ya, a veces eso cierra mucho la forma de pensar, la mentalidad. Y el pensar en grande ya como que se vuelve a un segundo plano, que uno ve como que eso es para otros, porque eso suele, y uno escucha mucho esa frase por ahí, como que soñar no cuesta nada, o eso de tan bueno no dan tanto, como frases que son matadoras. Son autolimitantes, porque esto se vuelve una profecía en contra tuya, ¿no? O sea, al final también es un poco lo que hacemos en coaching, que es cuando esa gente que tú dices que estás en la rutina del día a día, tienes como una niebla y ya no ves lo que de verdad es importante para ti, tus sueños, tus grandes logros, lo que quieres hacer.
en coaching lo que hacemos es quitar un poco esa niebla para que la gente lo vuelva a ver claro, ¿no? ¿Qué es lo que me hace a mí vibrar? ¿Qué es lo que me hace sentir encima del mundo, ¿no? Entonces, bueno, sí es, bueno, me he ido un poco al tema del coaching, pero es eso, es pensar un poco a lo grande y tener el coraje, el asumir riesgos también. Yo creo que va muy ligado a eso. Luego Perfecto. tenemos otro que se llama para la acción, ¿vale? ¿Se llama cómo, perdón? No alcancé a escucharlo bien. Iniciativa para la acción. Lo que quiere decir es que muchos proyectos, por ejemplo, no requieren un estudio exhaustivo y perfecto antes de sacarlo al mercado, por ejemplo, un producto, ¿no? Entonces, lo que dicen es que mientras tengas un riesgo calculado, luego puedes ir corrigiendo sobre la marcha. Entonces, en Amazon, muchas veces es como si tú estuvieras, con una metáfora, déjame explicártelo, es como si tú estuvieras a punto de tirarte a una piscina a nadar. Entonces, una vez que asumes que sabes nadar y que no te vas a ahogar, y el riesgo está calculado y medido, tú te tiras a la piscina. Y luego ya, el estilo ya lo vas aprendiendo nadando. Pues eso en Amazon es lo mismo. O sea, el tener iniciativa no puedes permitirte estar meses y meses preparando un producto que va a ser perfecto. Porque más o menos cuando ya sabes que el riesgo está calculado y que lo puedes sacar al mercado, lo mejor es sacarlo y luego ya vas corrigiendo sobre la marcha. Total, y eso va muy ligado a lo que hablábamos ahorita, lo que decías, que es tan rápido y tan acelerado todo, que de pronto en la planeación se puede perder tanto tiempo que cuando lo saque ya me vaya, no sé, a ver otro producto en auge o como que de pronto el tiempo de efectividad que tenga ese producto ya sea más corto. Exacto. Así lo tomo, ¿sí? Exacto. Entonces, y te fijarás que hay algunos principios de liderazgo que son incluso un poco opuestos, ¿vale? Porque, por ejemplo, lo que acabas de decir de tener iniciativa para la acción y como ser rápido y lanzar el producto y venga, no te lo pienses tanto, va un poco en contradicción con exigir siempre el estándar más alto de calidad, ¿no? Entonces, hay muchas veces que decíamos, pero hombre, es que me estás pidiendo una cosa o me estás pidiendo que profundice mucho en los datos y que luego piense en grande, ¿no? O sea, hay muchas cosas que eran... Entonces, al final lo que te explicaban es que son unos principios que son como extremos y tú tienes que encontrar un equilibrio y un baile entre ellos. Entonces, luego también implica un poco tu juicio personal para saber en qué situación moverte. ¿Vale? Sí. Entonces, seguimos con los principios de liderazgo. Hemos dicho iniciativa para la acción era el último. Este es ganarse la confianza de los demás, ¿vale? Este es, bueno, el que, por ejemplo, a la hora de evaluar a la gente de tu equipo, pues será uno de los principios que más se utiliza, ¿no? Porque es muy importante lo que tú decías, para trabajar en equipo y para tener una relación cordial y productiva con la gente con la que trabajas. Entonces, es simplemente la gente, o sea, nos puntuábamos entre todos cómo cada uno se gana la confianza de los demás. Porque es muy importante el que la gente confíe en ti y que, ¿sabes? Que para tener un trato bueno y efectivo de equipo. Maravilloso. Sí, es verdad, uno no trabaja a gusto con alguien que no tenga confianza. Claro. Entonces, ese es un poco el principio de liderazgo, yo creo que es más personal, dirigido a entre empleados, ¿vale? Para mí era el más social, digamos. Luego tenemos uno que se traduciría al español como los líderes tienen determinación y se comprometen. Y este es un poco complicado porque te dicen, tienes que defender tu idea hasta el final, aunque seas el único que la defiendes. Y si estás convencido de algo, la defiendes como cabezota hasta el final. Ahora, una vez que se decide hacer otra cosa, tú te tienes como comprometer como el primero, ¿vale? O sea, lucha por tus ideas aunque vayas en contracorriente, pero una vez hay una decisión, tienes que comprometerte a ser fiel a esa decisión. Excelente. Y eso de ir contra la corriente yo creo que puede ser incluso hasta muy pesado hoy en día, porque todo usted no ve como que todo va a ser masa, todo va como para, siempre como para un punto y salirse de ahí es como una lucha interna, digo yo.
es como más una lucha con uno mismo. Claro, pero por eso también yo creo que en Amazon lo quieren valorar, para que la gente se atreva a tener una voz, ¿sabes? Se atreva a defender sus ideas. Ahora, luego no puede seguir creando discordia y creando conflicto. Pero en el proceso hasta la toma de decisiones, tú puedes defender tu idea, aunque seas el último en el rango en una reunión. Si tienes argumentos buenos, se te va a respetar igual. Ahora, una vez que se toma la decisión, si no es de acuerdo a tu idea, tú te tienes que comprometer como todos, ¿vale? Excelente. Seguimos. Si tienes cualquier pregunta, me vas diciendo, ¿vale? No, todo hasta ahora súper claro, súper bien. Vale. Bueno, luego otro que es los líderes obtienen resultados. Entonces, bueno, simplemente esta es un poco para constatar que en el fondo los buenos líderes o la gente que trabaja en Amazon tienes que demostrar, obtener los resultados a los que te has comprometido, en calidad y en tiempo. O sea, tienes que demostrar tus logros. No vale el carisma, no vale, esas cosas no compensan, es mucho de resultados. ¿Dónde están los resultados? Da igual quién sea, de quién eres amigo, si tienes mucho carisma o no, ¿dónde están los datos, la información, ¿no? Entonces eso es muy importante también. Luego, el profundizar en los datos y en la información. Es otro principio en Amazon que yo siempre lo explicaría como una metáfora. Tú ves a los jefes, por ejemplo, siempre hablan de que tienen que tener una visión global del negocio, que es como una visión de helicóptero, como si estuvieran en un helicóptero encima de un bosque, ¿vale? Que es la visión global. Pero en Amazon te dice que también te tienes que meter en el bosque y conocer los árboles y las ramitas, porque tienes que profundizar en la minucia del detalle y conocer tu más mínimo detalle. Entonces, por eso te decía antes que son también principios un poco contradictorios. Tienes que tener la visión global y pensar a lo grande, pero tienes que profundizar en todos los detalles. Y en una reunión en Amazon te pueden hacer preguntas minuciosas al detalle y tienes que estar encima de los datos, encima de la información. Y por último, creo que ya llevo casi 14, llevo 13, una que se llama la frugalidad, que bueno, consiste en no derrochar recursos, ¿no? Entonces, no derrochar dinero o no derrochar recursos en algo que no vaya a mejorar la experiencia del cliente. Entonces, es una empresa que es un poco más, tiene más consideración para el gasto, ¿no? Entonces, pues es una empresa que no derrocha, la verdad. Hola, 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 hola. Hola, creo que he perdido a Por Nancy. aquí seguimos. Por aquí seguimos. Ya Nancy regresa en un momento. Hubo un pequeño bajón de energía. Ok. Perfecto, no hay problema. La esperamos. Entonces, a mí lo que me llama la atención de Amazon es cómo hace para que esos principios del liderazgo se vivan y se respiren en la empresa en el día a día, ¿no? Porque, como decíamos antes, muchas empresas intentan inculcar los valores corporativos, pero luego como que los empleados en el día a día pues no los usan o no los tienen en cuenta. Okay. Entonces, en Amazon lo hacen con dos cosas. Primero, con los mecanismos y con los procesos, ¿no? Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon, siempre dice que las buenas intenciones no son suficientes. Okay. Que hay que tener mecanismos. ¿Eso qué quiere decir? Que tú le puedes decir a la gente, oye, trabaja más rápido, o hazlo con mejor calidad, o trabaja de forma más eficiente. Y la gente tiene buena intención, y la gente va a intentar hacerlo lo mejor posible y no tienen los mecanismos. ¿Cómo hacerlo? Pues van a seguir haciendo un poco lo de siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo gráfico, uno de los principios de liderazgo es profundizar en los detalles y en la información, ¿no? Entonces eso sería como decirle a la gente, oye, hay que profundizar y tener los detalles del negocio muy claros y tenéis que conocer toda la información y todos los detalles de vuestra área de negocio. Pero sin un mecanismo, a lo mejor eso, pues bueno, no cuela. Y el mecanismo que se utiliza en Amazon es el siguiente. No sé si sabéis que las presentaciones de PowerPoint están prohibidas.
Ok, Porque, eso no lo sabía. sí, pues están prohibidas porque Jeff Bezos no cree en el PowerPoint, porque dice que para profundizar y para manejar los detalles de tu negocio tienes que demostrarlo escribiendo un documento en vez de ponerlo en una PowerPoint. Entonces, el documento sería el mecanismo, ¿vale? En Amazon utilizamos lo que se llama un documento de 6 páginas. Entonces, es una narrativa donde se explica exactamente todos los datos del negocio, los objetivos, las métricas, toda la información. Entonces, esto es muy curioso, pero en una reunión de Amazon, cuando te conectas al teléfono con 15, 20 personas o 10 o los que sean, si se va a decidir o se va a revisar un nuevo producto, un nuevo negocio o algo así, como nunca hay una presentación de PowerPoint, lo que hay es un documento de 6 páginas, la reunión empieza con un silencio donde todo el mundo se lee el documento. Es muy raro porque tú te conectas y estás 20 minutos con todo el mundo en silencio y todo el mundo leyendo. Y todo el mundo se lee el documento. Entonces, lo que se asume es que al final de esos 20 minutos todo el mundo tiene la información necesaria para tomar una decisión fundada en datos, en métricas y en información, no en el carisma o en las diapositivas tan bonitas que me han puesto con fotos muy chulas y me he emocionado y he dicho, qué buena idea, ¿no? Entonces, le quitan un poco todo el tema subjetivo de opinión, de carisma, se aparta porque Jeff Bezos dice que las diapositivas de PowerPoint que nos sirven para comunicar una idea y para comunicar una historia. Para eso está la narrativa y para eso es que hay que escribir un documento. Entonces, bueno, es una de las curiosidades de Amazon, ¿no? Entonces, a eso me refería con el mecanismo. Tú pones un mecanismo para que la gente esté obligada a profundizar.